Muy buenas a todos, bienvenidos a una primera partida de un nuevo torneo que ha comenzado en el día de hoy. Es el Prague Chess Festival. Vemos los jugadores que participan y, como no podía ser, este no, que era el Norway Chess, bueno, pues va a haber varios torneos. Uno, el Masters, que son 10 jugadores a una sola ronda, ritmo clásico, y en la descripción del vídeo, como siempre, pues tenéis información del torneo y de la partida que vamos a traer a continuación. Y bueno, pues el elenco de jugadores es tremenda, empezando por Paco Vallejo y David Antón y Paco Vallejo. Traemos una partida precisamente de Vallejo con piezas negras contra Salem Saleh, una partida muy buena, con unas sensaciones tremendas por parte de Paco Vallejo, que de alguna manera pues vuelve nuevamente a la competición. Parece que ha jugado algún torneo anterior en el centro de Europa también, pero quizás este, bueno, pues es un primer torneo de bastante relevancia, con jugadores, como hemos visto, muy buenos. Se enfrenta a Salem Saleh ya en el tablero E4, a lo que Vallejo contesta con la defensa Caro-Kann, C6, D4 y D5. Tras estas jugadas se opta por la variante del avance. Aquí lo más jugado para las piezas negras es alfil F5 de lejos, pero Vallejo opta por jugar C5. Se conoce como la defensa Botvinnik, toca la estructura de peones o la base de peones centrales que han montado las blancas, y aquí se decide capturar en la posición. Otra idea podría ser jugar C3, se opta por este movimiento y E6, bueno, pues reforzando la defensa del peón de D5 y permitiendo la captura en la próxima jugada, quizás por parte de las negras, recuperando ese peón perdido. De momento C3, caballo C6, y si pensamos para las blancas B4, ya que así se defiende el peón de C5, estaría cayendo este importante peón, quizás que es central en E5, por lo tanto esto no se juega, y tras caballo C6, caballo F3 es una opción para defender dicho peón. No obstante, Salem Saleh opta por alfil F4 y tras estos movimientos, ahora sí, alfil por C5, recuperando el peón Paco Vallejo, desarrollando B4, atacando al alfil, vuelve a E7 y tras alfil, D3, la partida continúa con G5. Un momentito. Tras estos movimientos vamos a ver cómo Paco pues sigue con cierta ataque y agresividad ya en el flanco de rey. La idea es cazar a este alfil de G3, H3 dándole un escape por H2, y tras dama C7 no solo desarrolla la dama, sino que ataca doblemente este peón de D5. Caballo F3 para defenderlo una segunda vez y caballo H6. G4 podríamos pensar para eliminar al defensor o a uno de los defensores de E5, pero aquí hay que recordar que hay que ver que tras peón por, bueno, pues está cayendo la torre de H8 y no es posible. Por lo tanto, o es muy prematuro no jugarlo. Caballo H6 primero, con idea de traer el caballo F5, y tras estos movimientos B5, contragolpeando en el flanco de dama Salem Saleh, caballo A5 y tras estas jugadas caballo D4. Centralizando el caballo, en algún momento este caballo también podría venir a C4 mejorando la posición, y la idea de este movimiento es quizás para luchar por esta casilla que ya ocupan las piezas negras. El tema es que tras caballo F5 y atacar al alfil de G3, Salem Saleh decide retirarlo a H2. Si se juega caballo por F5, permitiría a las negras peón por, jugando o intentando jugar en la próxima jugada F4, y bueno, pues dejando un alfil negro de casillas negras bastante encerrado, ¿no? Perdón, que estoy un poquito todavía cogido. Por lo tanto, de momento no se captura el caballo en F5, alfil H2, y vamos a ver cómo poco a poco va ganando terreno en la posición Paco Vallejo. Tras estas jugadas, caballo por D4, peón por, como vemos ya no existe el peón de C3, por lo tanto gana una nueva casilla para dar en algún momento un jaque. Primero dama B6 atacando en D4 y alfil E2 retirándose y, bueno, pues defendiendo de esta manera el peón de D4. Podríamos pensar en jugar para las blancas dama A4 con la idea de, bueno, pues defender así el peón y desarrollar la dama, pero el tema es que este movimiento caballo C4 y si alfil por, incluso primero dama por D4, se puede estar ganando la torre en A1 y las piezas negras, bueno, pues están mucho mejor, ¿no?
perdón, podría, por lo tanto, no funcionaría del todo desarrollar piezas. El alfil se retira a E2, el peón queda defendido y tras estos movimientos, ahora sí alfil B4, dando un jaque y obligando a las blancas a perder la posibilidad de enroque. Si caballo D2, el tema es que de momento te está cayendo el peón de D4 y doble ataque sobre el caballo de D2, por lo tanto el enroque sería difícil y la presión sería todavía mayor. Tras estas jugadas se juega rey F1, el alfil de H2 toca contra uno de sus peones, el rey ya no tiene el enroque, por lo tanto de la torre de H1 está muy pasiva, torre y caballo también el flanco de dama no se han desarrollado, creo que la dama tampoco se ha movido y de alguna manera pues Paco Vallejo se está haciendo con el control de la partida tras 17 movimientos. Tras estas jugadas se juega alfil de 7, desarrollando y tocando dos veces el peón de B5 y primero A3 atacando el alfil, se retira nuevamente a E7 y A4 defendiendo en B5. Tras estas jugadas torre C8, alfil de 7 pues lo permitía también, ganando la columna abierta y aquí, bueno, pues con alguna idea incluso de jugar caballo C4 en la posición o como vamos a ver un poquito más adelante caballo B3. Tras estas jugadas, la partida continúa con G3, ya que aquí la idea de Salem Saleh no es encerrar más al alfil de casillas negras, que tampoco tenía pues mucho recorrido, pero la idea es dar la casilla al rey en G2 y así, bueno, pues hacer algún tipo de enroque artificial. De momento lo aprovecha Paco Vallejo, ya que juega a 6. Bueno, siguiendo con su ataque o centrándolo en el flanco de dama, en el flanco de rey lo tiene controlado. Es verdad que no he comentado antes que hay un doble ataque sobre este peón de H5, pero como va a venir en la partida, pues no lo comentamos. Y mete presión sobre un peón de B5 que ni siquiera puede capturar. Por lo tanto, aquí estaría ganando ya un peón en caso de que empiecen los cambios. En caso de que las blancas aquí capturen en A6, existiría caballo B3 como comentábamos. El caballo está defendido por la dama, la torre se está ganando pieza, ni siquiera calidad. Torre A3 lo captura el alfil de casillas negras y si torre A2 existe torre C1, bueno, pues ganando la partida en pocos movimientos, ¿no? O casi teniendo que abandonar. Salem Saleh quiere salir del paso con este movimiento, rey G2 entregando ese peón, A por B5, A por B5 y tras alfil por se juega alfil por H5, como comentamos. Por lo tanto, se recupera así ese peón 3-5 que tienen que tenían las negras. Es verdad que las negras cuentan con este peón pasado, pero de momento todavía está muy lejos de poder moverlo, pero la posición, como decíamos anteriormente, es muy pasiva de las blancas. Paco es cuando juega ahora sí caballo B3 y como vemos la pieza no está defendida, viene con ataque sobre la torre y la partida continúa con torre A2. También importante que se haya quitado para las blancas el rey de la primera fila y el tema es que si aquí se captura la pieza existe alfil F1 jaque y en la próxima jugada se está perdiendo la dama. Por lo tanto el control es total, torre A2 y tras estas jugadas caballo por D4 ganando ahora o nuevamente un peón de ventaja y teniendo un segundo peón pasado que se va a empezar a mover en pocas jugadas. Tras estos movimientos se desarrolla o se lleva el caballo a D2 y caballo C6 maniobrando. La idea es volver con el caballo a B4 dando la casilla al alfil de C6 y así empezar también a mover el peón pasado que acaban de conseguir, ¿no? Tras estas jugadas se juega caballo C6, un movimiento también interesante podía ser alfil de 3 y aunque existe caballo F3 con ataque sobre el alfil y doble al caballo, solo está defendido por la dama, alfil E4 frena todo, ya que el caballo no puede capturar debido a que está clavado. No obstante, opta por caballo C6, permitiendo que el peón se pueda empezar a empujar, alfil E2 volviendo y tras estas jugadas caballo B4 viene con el ataque sobre la torre y torre B2 buscando temas ya de clavadas. De momento, bueno, pues el caballo está defendido, la partida continúa con alfil C6, por lo tanto aquí Paco Vallejo se autoclava
Y por otro lado, esto viene con jaque a la descubierta. Dama B1 reforzando la torre y metiendo presión a un caballo que de momento está defendido en 2 ocasiones. D4, jaque, alfil F3 y D3 ya en la posición. Es totalmente dominante para las piezas negras. G4 y la idea, ya que la dama está tocando el punto de F2, vamos a ver cómo activa o sigue la activación sus piezas Paco Vallejo y bueno, pues hay presión sobre este punto de F2. De momento alfil por F3 jaque, abre la columna C y estamos en la jugada 30, quedaban 10 jugadas para cada jugador para tener 30 minutos más en el reloj y ambos contaban solamente con 5 minutos. Caballo por F3 y torre C2. Hay temas de mate incluso con la dama en F2 y aquí viene esta jugada salvadora por parte de las piezas blancas, alfil G3, se refuerza la defensa de F2 y finalmente tras 32 movimientos Paco Vallejo enroca en corto. Tras estas jugadas es Salem el que intenta reaccionar o abrir campo en el flanco de rey, caballo por H4 y dama C6 jaque, quitándose de esta clavada que tenía, aunque de momento controlada, pues llevaba ya varias jugadas y lo hace de esta manera. Da un jaque al rey, el caballo queda clavado de momento en F3 y caballo D5. Tras estos movimientos la partida continúa con torre por C2, quizás capturar en esta posición pues no es quizás una buena idea y aquí hay dos maneras de ganar esta pieza. Una que no es la que hace Paco Vallejo, ya que tras este movimiento se está perdiendo la partida. Es tremendo, dama C1 y el tema es que, bueno, pues gracias a esta posición que se ha abierto en el flanco de rey, hay hasta temas de mate a una jugada como B5, aunque las blancas, bueno, se puede hacer alguna mejor, pero tampoco tienen muchas las piezas negras para venir a apoyar a este rey. Existiría ya dama H6, bueno, con temas de mate, hay que empezar a entregar material para retrasarlo. Por lo tanto, única dama por C2, Vallejo, perdón un momentito, Vallejo sigue con ventaja y aquí Salem Saleh podría capturar en B7, no lo hace, ya que si lo hace hay una línea muy bonita, la vemos muy rápidamente, D2 y a dama B1 volviendo, caballo E3 es muy dura, ya que si F por E3 pues viene esta coronación con jaque y bueno, pues de cualquiera de las maneras salen beneficiadas las piezas negras y en caso de caballo E3 y retirar el rey, por ejemplo, pues a una casilla como H3, se captura en B1 y tras el cambio de dama, bueno, pues también se gana material finalmente para las negras y tendrían pieza de más. Por lo tanto, la posición es o sigue siendo compleja, no se puede capturar en B7, pero Salem Saleh encuentra este movimiento siendo bastante peligroso, ya que a la idea que habíamos visto antes desde C1 para H6, esta todavía es más directa y la idea es dama E4, aprovechando además que la dama negra no controla esta casilla D4 para dar mate directo en H7. A esto Paco Vallejo, bueno, pues a buen seguro entiende la posición y juega torre C8, quizás escapándosele un detalle y la partida se iguala en la posición. El tema es que el mejor movimiento aquí para las piezas negras, dama C4, dama 4, precisamente defendiendo esta casilla de E4 y así evitando estos temas de las piezas blancas. Y luego más adelante, bueno, pues este peón está defendido, se puede empezar a empujar el peón de B y está la torre para venir al apoyo, ¿no? Como decimos, juega torre C8, la partida parece que se va a igualar, ya que tras dama E4, Paco Vallejo había encontrado D2, ya que no existe dama H7, ya que su propia dama pues está controlando la casilla, evitando ese tema de mate, como decimos a continuación, pero había obviado quizás esta jugada y es caballo por C2, siendo muy buena por parte de Salem Saleh. Si ahora dama por D2 viene el mate en dos jugadas a favor de las blancas, por lo tanto, con esta captura por parte de Salem Saleh no se puede ganar la pieza y se ha perdido un peón y una posibilidad de ganar la partida pues muy importante. No obstante,
Quizás las piezas negras cuentan con un poquito de ventaja, cuentan con el mismo material, pero uno de los peones pues sigue estando pasado, pero claro, pues ahora empiezan a jugar las blancas también. B5 yendo con el segundo peón pasado en la posición y tras dama por C2, torre por C2 y caballo B3. Otra opción interesante, caballo E4, perdón, que estoy un poquito cogido, y torre B2 atacando al caballo y este se retira a A5. Tras estas jugadas, quizás B4 manteniendo la actividad de ese peón pasado y muy bien defendido es posible o sería más interesante, pero aquí opta por, perdón, torre B4, Paco Vallejo. Y aunque está ganando el peón de G4, también sale, lo defiende muy bien. De momento Paco permite este doble, además viene con jaque, él juega torre por G4, pero antes de la captura con jaque, además ganando quizás alfil por caballo, existe esta jugada que encuentra que es muy fuerte, que es F4, ya que ahora la torre negra pues ha quedado bastante atrapada o sin mucha fuerza, y aquí se juega F5 por parte de las negras. Podríamos pensar quizás en este jaque, el alfil está clavado por la torre, pero tras rey F3, bueno, pues se recupera material y esta posición también parece que queda igualdad. Cuentan con calidad por dos peones, ¿no? Esto no se juega. Paco juega F5 y tras la captura al paso el alfil se mantiene, pero bueno, la posición está muy igualada. La partida continúa con rey F3. Con este movimiento también Paco Vallejo permite que la torre quizás pueda volver rápidamente a la acción detrás del peón de B5, pero torre E1, bueno, pues es bastante molesta, ¿no? Se toca el peón de 6. Si rey F7, la torre nuevamente pues queda sin posibilidades de moverse rápidamente, y aquí Paco opta por empezar a empujar el peón a B4, entregando este peón. De momento el alfil estaría defendido, pero tras caballo por B4 por parte de Salem, entregando la pieza, pues esta posición y con el material que hay parece que siguen las tablas. Torre por E6, sobre todo tras esta captura del peón, torre F7 defendiendo y tras rey E4 activando el rey, alfil G7 montando una especie de fortaleza, evitando que el peón de F pues pueda seguir pasando de F5, caballo A2 maniobrando y tras estos movimientos, bueno, pues se ofrece el cambio de material, caballo C3 con jaque. Si se cambia material pues se recaptura con el alfil de G7, de momento rey D4 y tras caballo B5 jaque, rey E4 volviendo. El caballo viene a C7, puede haber cambios, pero vamos, tampoco de momento sale interesados en hacerlo, al menos en esa posición, y ahora sí que los busca aprovechando que está clavando el alfil de G7. Caballo E8 trayendo la defensa pues una nueva pieza, alfil por G7 y tras caballo por F6 y rey H7. Intentando, bueno, pues atacando a la torre que está en defensa, primero torre por G7 y tras el cambio de material finalmente llegan a esta posición de tablas. Os enseño la clasificación como está tras estas tablas, quizás un sabor un poquito agridulce para Paco Vallejo, que bueno, pues tenía una posición completamente ganada y ahí vemos que bueno, pues finalmente hizo tablas y en la clasificación pues no se ve, está Le Quan Liem, que han habido tres partidas ganadas, unas tablas y dos tablas, ¿no? Son 5 partidas. Un segundito que lo estoy haciendo al revés. Bueno, pues Le Quan Liem, Hari Krishna y David Navara, que ha vencido a David Antón, pues están líderes, pero esto acaba de empezar y bueno, pues fenomenal. Paco ha sufrido más David Antón y vemos si traemos la partida. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.